En el día de hoy te voy a hablar sobre el mayor secreto para tener una fase de pérdida de grasa exitosa. ¿Y de qué estoy hablando específicamente? Estoy hablando de la fase de fuera de temporada. Y sí, vamos directo al grano. Te voy a decir específicamente por qué los culturistas que tú ves consiguen una definición extrema con tanta facilidad. Y el secreto está en la fase de fuera de temporada, en la fase de construcción metabólica, en la fase de volumen o como quieras llamarlo. Y quiero aclarar que estoy hablando de culturistas naturales, y es lo que deberías hacer tú también si eres una persona natural y quieres tener una buena definición fuera de temporada o en la fase de volumen o en la fase de construcción metabólica. Haces una fase en la que vas aumentando paulatinamente la intensidad en el entrenamiento, empiezas a hacer una progresión lógica y bien estructurada en la que te permita cada vez consumir mayor cantidad de calorías sin engordar o engordando lo mínimo posible. Y no es un proceso de poco tiempo. En la fase esta en la que no estás perdiendo grasa, en la que estás ganando masa muscular, te tienes que pasar al menos un año en el que ganes peso muy sostenido y muy despacito, quizás unos 200 gramos a la semana, quizás 1 kilo al mes. Y sí, vas a ganar un poco de grasa, pero también vas a ganar masa muscular. Esta es la forma más eficiente de ganar masa muscular. ¿Y por qué digo que esta es el mayor secreto de los culturistas que consiguen una definición extrema con tanta facilidad? ¿Y por qué es el mayor secreto para la pérdida de grasa? Es la fase de fuera de temporada, porque mientras más calorías y mientras más cantidad de carbohidratos tú te puedas permitir comer sin engordar, y mientras más alto sea el punto de partida tuyo cuando empieces una fase de pérdida de grasa, con más facilidad vas a llegar a un punto de definición extremo. Y pongamos un ejemplo para que sea más fácil entrenarlo. Vamos a suponer que fuera de temporada tú estuviste haciendo un volumen bien largo, bien limpio, bien sostenido, con una estructura de entrenamiento bien planificada, aumentando la intensidad, en lo que te permitió comer 3000 calorías, por ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que terminaste pesando unos 85 kilos aproximadamente y estabas consumiendo unas 3000 calorías, y en ese punto estabas consumiendo unas 3000 calorías sin engordar. Ya con esas 3000 calorías tú no estabas subiendo de peso, y en ese punto empezaste a hacer una fase de pérdida de grasa. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando empiezas? Aumentas ligeramente la actividad física, y como tienes un margen de calorías muy alto todavía en el que puedes ir recortando, puedes ponerte en un ligero déficit todavía sin quitar comida. Aumentaste un poquitico la actividad física, a partir de aquí empiezas a perder grasa, vas haciendo lo que he comentado en otros videos, en los que aumentas después un poquito los pasos, aumentas un poquito el cardio, aumentas un poquito el volumen de entrenamiento, tomas más agua, pero va a llegar un punto en el que vas a tener que empezar a quitarte la comida. Y aquí es donde viene la fase exitosa de esto, que si tú tienes un consumo de calorías, por ponerte un ejemplo, una persona que pese esos mismos 85 kilos, pero que no haya hecho una buena fase fuera de temporada, no haya hecho una buena fase de construcción metabólica, pues quizás las calorías de mantenimiento suyas sean 2400 calorías. Y con esas 2400 calorías, cuando tú tengas, ya que llegues al punto de estancamiento, que tengas que empezar a quitarte la comida, pues vas a tener muy poco margen de maniobra. Cuando hagas un par de recortes ya no puedes bajar más, porque ya estás consumiendo una cantidad de calorías extremadamente bajas, en las que no deberías bajar más, que sería en torno a una persona de este peso, que cuando esté en unas 1900 2000 calorías ya no debería bajar más de ahí, no debería seguir quitando de la comida. Entonces, ¿por qué es que consiguen estos puntos de definición tan extremos con relativa facilidad? Que, ojo, quiero aclarar que lleva muchísimo esfuerzo durante mucho tiempo. Esto no es un proceso fácil, es más un proceso psicológico que otra cosa, porque enfrentarte todo el tiempo a esta sensación de hambre, que comes y no te sacias, es una situación bastante difícil desde el punto de vista psicológico, pero que se puede llevar si lo vas haciendo muy poquito a poco. Entonces es muchísimo más fácil hacer esto si tú en la fase de fuera de temporada o en la fase de volumen partías, en vez de unas 2400 calorías, partías desde unas 3000 calorías.
cuántos recortes tú puedes hacer hasta que llegues hasta a las 2000 calorías. Eso te aumenta drásticamente el tiempo que te puedes pasar en definición, y eso aumenta entonces el grado de definición que vas a conseguir. Porque si tú empezaste el proceso desde un punto de partida en el que tenías un % de grasa bajo y fuiste aumentando muy despacito durante un año o dos, ganaste grasa, vas a tener grasa, pero también ganaste una gran cantidad de masa muscular y ganaste una gran capacidad metabólica, la que te permite consumir una gran cantidad de calorías sin engordar. Entonces estás consumiendo quizás unas 3000 calorías y tienes quizás un 12, un 14% de grasa. Y bajar de un 14% de grasa a un buen punto de definición, partiendo desde unas calorías de mantenimiento de 3000 calorías, por ponerte un ejemplo, una persona que pese unos 84, unos 85 kilos, pues es un proceso que se hace bastante llevadero, que cuando vienes a pasar hambre es en el último momento, porque 3000 calorías es muchísima comida. Y si tú, cuando empezaste el proceso, aumentaste la actividad física en vez de quitar comida, fuiste aumentando los pasos, fuiste aumentando el cardio, fuiste tomando más agua, fuiste aumentando el volumen de entrenamiento, ahí ya tienes unos cuantos meses de pérdida de grasa continuo en los que fuiste perdiendo grasa y superando cada uno de los estancamientos. Y cuando ya llegues a un límite en el que no puedes seguir aumentando la actividad física, el agua y todas estas cosas que mencioné anteriormente, entonces es cuando toca quitar de la comida. Pero cuando vayas a quitar de la comida, en esta situación que estás ahora, que tienes unas 3000 calorías de donde quitar, empiezas a quitar un poquito de la grasa y ya reanudas la pérdida de grasa de nuevo, y otro poquitico de la grasa y reanudas la pérdida de grasa. Y cuando estés consumiendo en torno a unos 0,6 por kilogramo de peso corporal, te volviste a estancar, pues en ese punto entonces vas a empezar a quitar de los carbohidratos. Pero partías de un punto en que tienes 3000 calorías de margen, tienes más de 1000 calorías de margen para quitar, haciendo unos pequeños recortes, quizás de unas 200 calorías en la comida. Cada vez que te estanques, cuando tú sumas todo el tiempo que estuviste perdiendo grasa sin quitar comida, en el que aumentabas la actividad física, el cardio, los pasos, el volumen de entrenamiento, tomabas más agua, descansabas un poquito mejor, todo ese tiempo estuviste perdiendo grasa. Ahora le sumas el tiempo que vas a estar perdiendo grasa, quitando de la comida, en un margen tan grande, en torno a unas 1000 calorías que todavía tienes, y entonces es cuando llegas a un punto de definición extrema. Por eso es que es tan importante, antes de empezar a perder grasa, venir de una fase de construcción metabólica, o de una fase de volumen, o de una fase de ganancia de masa muscular bien estructurada y bien hecha. Ese es el secreto para conseguir una buena definición y para llegar a un buen punto, y para ir superando y para ir cavando cada vez más profundo en la pérdida de grasa. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.